Bien, bueno, ahora vamos a continuar con el último bloque del último tema de este bloque de enfermedades neurológicas, ¿vale? Titulado la meningitis, ¿vale? En primer lugar, hablando de la etiología de esta enfermedad, destacaríamos que la bacteria más frecuente en nuestro medio sería la Neisseria meningitidis tipo B. La cuestión es que dentro de las diferentes edades que nos podamos encontrar, dentro, por ejemplo, en el rango de los recién nacidos hasta los 3 meses, la más frecuente en este caso sería el estreptococo betamolítico del grupo B, que es lo que vemos aquí en el recuadrito este, que sería el estreptococo agalactiae. Anteriormente, dentro de la franja de los 3 meses a los 3 años, era bastante más frecuente también el Haemophilus influenzae, lo que pasa es que ya gracias a la vacunación, pues los casos, por supuesto, bueno, pues han disminuido. Como dato más curioso, tenemos, por ejemplo, el Staphylococcus epidermidis, que es el tipo de bacteria más frecuente en los pacientes portadores de las derivaciones ventriculares por hidrocefalia, ¿vale? Y destacar también que, bueno, dentro de los diferentes microorganismos que puedan infectar al sistema nervioso central, los virus, en este caso, serían los más frecuentes de todos. En cuanto a la clínica de estas enfermedades, vamos a destacar la triada meningítica, ¿vale? Que consta de 3 principales síntomas, como sería la fiebre elevada en torno a los 39-40 grados de temperatura, una cefalea de predominio occipital y vómitos normalmente a chorro, escopetazo, ¿vale? E incluso la rigidez de la nuca. Los lactantes, como dato, los lactantes normalmente menores de un año, aparte de la fiebre o de los vómitos, podríamos encontrar también rechazos en las tomas, el decaimiento o incluso la irritabilidad. El- Dentro de los diferentes tipos de bacterias o de microorganismos que puedan llegar a producir esta meningitis, pues vamos a tener una clínica algo más, con síntomas algo más notorios, que nos pueden decantar pues más bien por un tipo de bacteria o por otra, ¿no? Por ejemplo, en el caso del meningococo es bastante frecuente el exantema petequial, a veces incluso hemorrágico o necrótico, ¿vale? La recurrencia en este caso de meningitis meningocócica sugiere también deficiencia del sistema del complemento de C5 a C8. En el caso que tengamos un hemófilo, que ya es bastante infrecuente, por así decirlo, ¿vale? Vamos a tener un mayor riesgo de secuelas, sobre todo la secuela más importante sería la hipoacusia, son mucho más frecuentes las recidivas, el derrame subdural, e incluso en este caso los signos meningios serían algo menos llamativos. En cuanto al neumococo, su máxima incidencia la adquiere en el primer año de vida, especialmente enfermos de panocitosis, de esplenostomizados o incluso pacientes con implantes cocleares. Es algo más frecuente también cuando tenemos antecedentes de neumonía, de otitis media o incluso de un traumatismo craneal abierto. Dentro de todas las meningitis, en el caso de las provocadas por el neumococo, son las que peor pronóstico tienen y por lo tanto una mayor mortalidad. En cuanto a la tuberculosis, en este caso, que también puede llegar a producir meningitis, en este caso, como dato así más curioso, podríamos tener una hiperreflexia simétrica, una paresia de la musculatura ocular, porque como característica principal, la tuberculosis produce afectación de los pares craneales. Y en cuanto a los virus, ¿vale? Que son el 90% aproximadamente de los enterovirus, el Coxsackie en este caso, puede llegar a producir también mialgia, exantema maculopapuloso, y en este caso el curso de la enfermedad suele ser algo más benigno. Como datos de la exploración, tenemos los signos meningios, que consistirían, bueno, por lo que es la rigidez de nuca, el signo del trípode, el Lasaguet, el Kerning o incluso el Brucicki, ¿vale? En cuanto al signo de Kerning, consistiría en con la cadera flexionada a 90 grados, habría dolor y aparecería dolor y dificultad para extender la rodilla. En el caso del Brucicki, en este caso, la flexión pasiva del cuello provocaría la flexión de muslos y piernas. Vale, ahora habrá que diagnosticar esta enfermedad de alguna manera. ¿Cómo lo podríamos hacer? Pues en principio tendríamos un hemograma, ¿vale? Que sería totalmente infeccioso, marcaría infección.
¿vale? Con su leucocitosis. En el caso que existiera una leucopenia, pues estaríamos hablando a lo mejor ya de una sepsis algo más grave, ¿vale? Después tendríamos casi de lo más importante, que sería el aspecto, la celularidad y la bioquímica, en este caso del líquido cefalorraquídeo, al realizar la punción lumbar, ¿vale? Y el diagnóstico de certeza consistiría en un examen bacteriológico y en el cultivo del líquido cefalorraquídeo. Antes de realizar la punción lumbar, se podría plantear un TAC en el caso en el que exista una focalidad neurológica, una hipertensión intracraneal o signos de inmunosupresión, ¿vale? Si no, lo primero que habría que hacer sería, en este caso, la punción lumbar. Cuando nosotros extraemos este líquido de cefalorraquídeo, dependiendo del aspecto de la glucosa, de las células o de las proteínas, podríamos orientarnos hacia una etiología u otra. Puede ser un líquido totalmente normal, de aspecto claro, con proteínas menor a 40 miligramos. Puede ser que en este caso nos encontremos con un líquido que nos decantaría más por una infección bacteriana, que sería algo mucho más turbio, con gran cantidad de células y una disminución de la glucosa, ¿vale? Con glucosa bastante baja, puesto que las bacterias consumen glucosa. En el caso que nos decantáramos por virus, pues también tendríamos un líquido claro, pero en este caso las proteínas serían totalmente normales y nos podríamos encontrar con linfocitos al nivel del líquido cefalorraquídeo. Y en el caso que sea una meningitis, en este caso tuberculosa, aparte de tener un líquido claro con fibrina, la glucosa sí es verdad que estarían más baja de lo normal y las proteínas estarían algo más altas. En cuanto al tratamiento de la enfermedad, tenemos un tratamiento empírico, puesto que hay que actuar de manera bastante rápida, porque es una enfermedad bastante grave, ¿vale? Entonces nosotros en un principio tendríamos que administrar un tratamiento empírico y una vez que confirmemos ya cuál ha sido el microorganismo responsable, pues ya estaríamos hablando de un tratamiento más dirigido o un tratamiento etiológico en este caso, ¿no? En cuanto al tratamiento empírico, entre los recién nacidos a los 3 meses aproximadamente, lo que se utiliza en un primer momento sería la ampicilina con la cefotasima, ¿vale? Ya en mayores de 3 meses utilizaríamos la cefotasima. Si la sospecha normalmente podría ser un meningococo porque el niño a lo mejor presente un cuadro cutáneo, entonces en ese caso, si no fuese así, si fuese lo contrario, pues lo que podríamos hacer es aumentar las dosis de la cefotasima, en este caso pues añadiríamos la vancomicina, ¿vale? Que es lo que aparece ahí a partir ya de los 3 meses a los 5 años. En cuanto al tratamiento algo más etiológico, una vez que hemos confirmado cuál es el responsable de la enfermedad, si estuviéramos hablando, por ejemplo, del meningococo en este caso, del Neisseria meningitidis, pues lo que administraríamos seríamos la cefotasima, con una duración de 7 días. En el caso que estaríamos hablando de un Haemophilus, pues utilizaríamos la cefotasima, pero en este caso durante 7 a 10 días. Y en el caso que habláramos de un neumococo, pues hablaríamos de la cefotasima, pero habría que añadirle la vancomicina de 10 a 14 días aproximadamente. Así como dato también, aparte de este tratamiento antibiótico que administraríamos, podríamos también hablar y administrar del corticoide, ¿vale? Que se suele utilizar bastante en la meningitis tuberculosa y además también parece que reduce significativamente la incidencia de sordera en la meningitis por hemófilos y por neumococo. Y para finalizar, hablamos también de la profilaxis de esta enfermedad, ¿vale? Ahí tenemos una serie de recomendaciones básicas de los diferentes agentes causales de esta meningitis, ¿vale? Por una parte tendríamos, en el caso que hubiéramos tenido contacto, ¿no? con alguna persona infectada por el Neisseria meningitidis, es decir, por el meningococo, ¿vale? Tendríamos una quimioprofilaxis que consistiría en la rifampicina durante 2 días en personas que hayan estado en contacto estrecho, como he dicho, con independencia de la edad y del estado, en este caso, de la inmunización, ¿vale? Y después también, por otra parte, tendríamos las distintas vacunas del meningococo, ¿vale? Teníamos la vacuna frente al meningococo B, que consiste en 3 dosis, que se iniciará a los 2 meses de edad, con dos dosis separadas por 2 meses y un refuerzo a partir de los 12 meses, ¿vale? Siempre que hayan pasado al menos 6 meses de la última dosis de primoinmunización, ¿vale? Y después tendríamos por otra parte la vacuna conjugada frente al meningococo C y la vacuna frente a los meningococos AC, WI, que en este caso consistiría en una dosis de vacuna conjugada a los 4 meses de edad
después a los 12 meses y a los 12-14 años aproximadamente, ¿vale? En cuanto a las recomendaciones para prevención del Haemophilus influenzae tipo B, la quimioprofilaxis también consistiría en la rifampicina, pero en este caso durante 4 días para adultos y niños en el contacto domiciliario o en una guardería, donde por lo menos uno de los contactos sea menor de 14 años y además no está vacunado o lo está de forma incompleta, ¿vale? En cuanto a la inmunización pasiva tendríamos la gamma-globulina hiperinmune y en cuanto a la vacunación disponible tendríamos en este caso la vacuna frente a la Haemophilus influenzae tipo B, que son 3 dosis también, la primera vacunación a los 2 y a los 4 meses y una de refuerzo a los 11 meses con hexavalentes. Y en cuanto a las recomendaciones para la prevención del neumococo, pues tendríamos la vacunación que normalmente se le administra a los inmunodeprimidos, a los esplenectomizados, y que ahora mismo también se encuentra dentro del calendario vacunal, que se administra a los 2, a los 4 y a los 11 meses de edad, ¿vale? Y pues nada más, muchas gracias por vuestra atención.